Cordial saludo, tutora. Nosotros somos el grupo 28 del curso Manejo Conservación de Suelos. Vamos a hacer la presentación de vida del trabajo de la tarea 2 de la degradación de los suelos. Mi grupo está conformado pues por mi persona, Flor Vanessa Roncancio, por... Hola. Hola. Georgina Paula de Andrade. Y por Camilo Rodríguez. Y Steven Sánchez. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudiante número 1, que es Paola. Cordial saludo, tutor y compañeros. Yo soy el estudiante número 1. Me perteneció el tema de manejo y conservación de suelos. Como primeros era realizar el concepto y los objetivos en el primer aporte. El manejo y conservación de suelos son prácticas que se emplean para preservar la calidad del suelo, garantizando una buena productividad en el ecosistema a un largo plazo. Con esto, pues llevan medidas que llevan a participar la erosión, a mejorar la estructura del suelo, a mantener la fertilidad y controlar la compactación del suelo. Esta compactación pues, puede ser generada por mecanización agrícola, por ganadería extensiva, diferentes factores. En objetivos tenemos preservar la productividad agrícola a largo plazo, a largo plazo. Esto para mantener la buena productividad y la buena calidad del suelo. Proteger el suelo sobre la erosión del viento, la deforestación y la agricultura intensiva. Reducir el cambio climático con prácticas de preservación y conservación del suelo, previniendo los efectos negativos. Perdón. Como primer punto, tenemos el impacto por degradación del suelo. Entonces, aquí pasan dos procesos que son las causas de degradación del suelo por ocupación, que aquí entra la compactación del suelo y la contaminación en el suelo. Esto es causado principalmente, como mencioné anteriormente, por maquinaria pesada en actividades del uso de la agricultura, también por ganadería extensiva, por el tema del pisoteo, y pues esto lleva unos efectos negativos que son la filtración de agua, el proceso de aire que no va a entrar y en los cultivos pues para el enraizamiento de las plantas. Con el tema de contaminación en el suelo, pues esto genera también efectos negativos para el medio ambiente y también para la seguridad alimentaria en la salud humana. Las medidas para corregir este impacto por ocupación sería implementar prácticas agrícolas que sean sostenibles y ayuden a reducir este impacto por contaminación. También establecer zonas de conservación alrededor de las áreas protegidas y garantizar la sostenibilidad en los suelos naturales. Por otra parte, promover la reforestación y restauración de los ecosistemas degradados, así como promover el manejo adecuado de todos los residuos sólidos y líquidos para prevenir pues, la contaminación. Por otra parte, pasamos a la degradación física. En la degradación física son procesos que afectan la estructura y la composición del suelo. Esto pasa también, como lo mencionamos anteriormente, pues que afecta a a la reducción de agua y aire en el suelo. Esto también pasa pues porque se pierde la capa fértil, la capa principal donde está la mayor parte de materia orgánica y pues el tema de filtración de agua y la falta de compactación del suelo, pues para las plantas resulta una afectación. Tenemos que en la degradación física está la salinización del suelo. Esto consiste en la acumulación de sales solubles en el suelo debido a la evaporización eh, de agua por el riesgo de los fluidos exteriores. También por el uso de fertilizantes que son muy presentes en el cultivo. La alcalinización del suelo, esto consiste en que el pH presenta un aumento en donde se vuelve alcalino o básico.
Y esto puede ocurrir pues por una acumulación de sales excesivas, como también por productos químicos o simplemente por los minerales del suelo que ya se encuentran eh, de manera natural. También los procesos de degradación tenemos los procesos de degradación física y cultivos. Aquí aplica la erosión de los suelos, la compactación, el sellado y encostramiento y la consolidación del suelo. En la erosión de suelos tenemos que es un proceso que disminuye la capa superficial del suelo y esto pues permite una pérdida de nutrientes esenciales para la planta, lo cual se ha venido provocando por sedimentación en los ríos y afecta la calidad y biodiversidad acuática. La compactación del suelo. Estos son procesos que reducen la porosidad y la entrada del aire al suelo, lo cual dificulta pues el enraizamiento de las plantas y también la filtración de agua. Eh, Afecta la entrada de nutrientes y agua a la planta y pues la planta pues va a tener un crecimiento muy limitado. El sellado y encostramiento es un proceso en el cual se forma una capa, una compactación en la superficie del suelo, en la parte principal. Esto se genera pues por maquinaria pesada o por un pisoteo frecuente en casos de ganadería extensiva y también por algunas acciones de agua. La consolidación del suelo es cuando un suelo sufre un colapso estructural, el cual se endurece y presenta un aumento de densidad y resistencia en el suelo, y esto pues debido a la expulsión de aire y agua por los espacios porosos del suelo, el cual pues aumenta la resistencia de las raíces de la planta y también pues dificulta su crecimiento y desarrollo. Bueno, esta fue mi presentación con el primer mapa conceptual. Sigue mi compañero Cristian. Camilo, perdón. Camilo Rodríguez. Bueno, cordial saludo, tutor y compañeras. Bueno, vemos que primeramente, pues el suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, de bacterias, agua y esta se forma de la temperatura, agua, el viento y los animales sobre las rocas. En este sentido, hay algunos elementos que son fundamentales parental, hablamos de actividades antrópicas, clima, tiempo, factores bióticos, relieve. Todo esto influye pues en la regulación del clima, del suelo, el suministro de carbono, la provisión de alimentos, fibra y combustible, entre otros. Es importante mencionar que pues el suelo cumple un factor y unas funciones supremamente importantes. Una de ellas pues es la hiperturbaciones, el crecimiento vegetal. Por otro lado, sirve como un filtro de compuestos peligrosos que pues en algún momento pues regula los ciclos hidrológicos, elimina este y materia orgánica muerta. Por otro lado, podemos decir que él también retiene y entrega nutrientes, maneja. Otro punto no menos importante es que mantiene o mejora la calidad del agua y del aire, y pues es una base muy importante para la siembra de alimentos. Por otro lado, vemos que el suelo se ha impactado por la contaminación. Esta calidad del suelo pues abarca componentes físicos, químicos, biológicos, donde cada uno pues interactúan entre sí. Para poder ver qué tan buena calidad tiene el suelo, pues existen parámetros para evaluar la calidad del mismo. Existen diferentes
tipos de medida y equipos para hacerlo. Manejando terrenos, pues se hacen mediciones periódicas pues permite generar una trazabilidad o una estandarización, es decir, que puede realizar diferentes comparaciones entre los distintos manejos que se les da al suelo, pues es importante para saber cuál es el más beneficioso para primero conservar y perseverar el suelo y los ingenieros del suelo, que son aquellos microorganismos que se encargan de hacer algunos procesos en ellos y permiten pues de que haya un suelo de calidad. Por otro lado, vemos que hay muchos procesos que degradan los suelos. Entre ellos se encuentra la erosión, la degradación física, la degradación biológica, la degradación química y la desertificación. Pues en mi caso me tocó hablar un poquito sobre la degradación química del suelo, que esta lo que hace es, en primera medida, pues genera agotamiento de los nutrientes y pues dan paso a la acidificación del suelo. Por otro lado, pues aumentan el contenido de sales del suelo, contaminan el agua, tanto superficiales como subterráneas. Es importante mencionar en este punto que el inadecuado uso de los manejos de los insumos y desechos de la agricultura como metales tóxicos, lodos residuales, desechos de fundición y escombros de minería, pues generan un impacto muy negativo al suelo. ¿Cómo afectan estos? Pues es muy importante tener eso en cuenta y vemos que eso altera la diversidad del suelo, reduce la materia orgánica, pues que esta juega un papel importante en el suelo. Las prácticas agrícolas insostenibles, pues aparte de que reducen la materia orgánica del suelo, pues compromete la capacidad para degradar los contaminantes orgánicos que pues, hay en el suelo. Por otro lado, vemos que la degradación química está causada principalmente por fertilizantes sintéticos, por los pesticidas, por la disminución y la desnutrición de las... Esto afecta pues, en gran medida a las plantas y vemos que las malas prácticas agrícolas han hecho de que pues, la contaminación química del suelo pues, cada día aumente más. Esto es muy negativo porque se ve comprometida la soberanía alimentaria y pues el suministro de alimentos sanos para la sociedad cada día son menos. Y por otro lado vemos que pues los efectos residuales que dejan estos químicos en el suelo pues persisten durante mucho tiempo, destruyen la vida microbiana que existe pues en el sustrato y pues al inhibir la vida de los microorganismos pues estas impiden la descomposición de la materia orgánica y pues imposibilitan la correcta nutrición de las plantas, disminuyendo pues... Entonces eso es, compañeros. Les cedo la palabra a mi compañera Flor. Bueno, cordial saludo. Gracias, Camilo. Cordial saludo, tutora. Bueno, esperen que es que cambia. Y ahora sí. Bueno, importancia de la calidad en la calidad del suelo. Dame un momentico. Importancia y calidad del suelo. Bueno, la importancia de la calidad del suelo pues tiene tres principales conceptos, que es el concepto de la calidad, el uso inadecuado del suelo y los análisis del suelo. Entonces, en concepto de calidad del suelo tenemos pues la fertilidad del suelo, capacidad de retención de agua y nutrientes y ambiente para el desarrollo de raíces. Digamos que la calidad del suelo es de gran importancia ya que determina la fertilidad de la tierra y asimismo pues podemos tener en cuenta o conocer un poco más a fondo qué cultivos podemos implementar y asimismo. En el uso inadecuado del suelo, pues tenemos la erosión, que era lo que hablaba Paola anteriormente, la disminución de producción de los cultivos justamente por lo mismo y la necesidad del buen manejo e implementación de materia orgánica. Eh, Hacemos énfasis en que el uso inadecuado del suelo puede llegar a ocasionar erosión y deslizamientos de tierra y esto nos genera notablemente un efecto en la producción. Eh, por eso también es importante realizar previamente un análisis de suelos para asimismo suministrarle o brindarle al suelo el contenido nutricional o el contenido de materia orgánica que requiera para la implementación de cualquier cultivo.
Y tenemos lo de análisis de suelos, que es importante siempre tener un análisis de suelo previo para saber con qué elementos contamos y con cuáles no, con el fin de implementarlo también en el cultivo. Eh, y bueno, la importancia general de la calidad del suelo afecta directamente en la seguridad alimentaria de todos, en el caso pues en todo caso en Colombia y en el mundo. Eso por esa parte. Tenemos aquí el impacto por la explotación del suelo. Tenemos tres eventos importantes que son las causas, la evaluación sobre la explotación y las medidas para corregirlas. Entonces, como mis compañeros, como creo que Paola era la que comentaba, las principales causas de sobreexplotación, pues sí es la compactación del suelo por maquinaria pesada, el uso intensivo de agroquímicos, como lo mencionaba Camilo, el sobrepastoreo, la deforestación y la monocultura intensiva. Eh, el uso de estas prácticas ocasiona que se agoten los recursos del suelo y reducen su capacidad de retención de agua y aumentan la erosión como tal. O sea, estas labores o estas acciones pues impiden o eh, bueno, nos impiden el tema de una mayor producción. La evaluación sobre la explotación del suelo, principalmente, se evalúa, ¿cómo sabemos que un suelo está explotado? Pues la idea es que se pueda hacer un análisis o unas muestras de suelo y también se puedan hacer mapeos de degradación del suelo y observación de indicadores visuales, que lo vamos a ver más a fondo más adelante. La evaluación de la sobreexplotación del suelo se usan técnicas como el mapeo, análisis y se observan los indicadores visuales principalmente. Y las medidas para corregirlas, pues yo encontré cinco que pues las vi muy potenciales. La primera es rotación de cultivos. Alternar diferentes tipos de cultivos en el mismo terreno y esta práctica ayuda a mantener un equilibrio nutricional en el suelo y reduce la presión de un solo cultivo. Siembra de cultivos de cobertura. Sembrar cultivos que protejan el suelo, como lo son las leguminosas, en el caso de frijol, la arveja, que son las cuales ayudan a prevenir erosión, a mejorar y estructurar el suelo y pues también nos generan algo de materia orgánica. Lo que me decían mis compañeros anteriormente, en una aplicación controlada de agroquímicos, utilizar fertilizantes y pesticidas de manera responsable en cantidades adecuadas para evitar la contaminación del suelo. También tenemos restaurar áreas degradadas, es decir, implementar prácticas de restauración ecológica en recuperar terrenos afectados por sobreexplotaciones y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Entonces es como promover técnicas hacia la agricultura orgánica y mirar dosis o insecticidas o fungicidas o herbicidas que sean un poco más amigables con el medio ambiente. Eso por esa parte. Y también acá tengo la degradación biológica del suelo, efectos de los microorganismos, efectos positivos y efectos negativos. Como efectos positivos, tenemos que ellos nos generan la descomposición de la materia orgánica. O sea, los microorganismos descomponedores como bacterias y hongos contribuyen a la descomposición del suelo, poniendo disponible para la planta diferentes nutrientes que pueden absorber más fácilmente. También tenemos la fijación de nitrógeno. También algunos microorganismos tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, convirtiéndolo en formas más asimilables por la planta. Y también tenemos microorganismos que nos controlan diferentes tipos de enfermedades y por este motivo son benéficos. Y en los efectos negativos también tengo tres. La primera es la erosión del suelo, que ya hablamos anteriormente. Esto se presenta por la actividad biológica excesiva, o sea, porque una gran cantidad biológica se encuentra en el suelo y de esta manera pues le puede robar nutrientes o robarle alimento a las plantas. Eh,
También tenemos la degradación de nutrientes, que es que algunos microorganismos pueden consumir rápidamente los nutrientes del suelo, dejando menos disponibles para las plantas. Y la producción de toxinas es que algunas especies de microorganismos en el suelo pueden producir toxinas que se afectan negativamente a las plantas y de otros organismos del ecosistema. Y por último, tenemos cuáles son los indicadores de degradación biológica en el suelo. Eh, Principalmente son cinco. La actividad microbiana, que es la medición de la actividad y diversidad de microorganismos en el suelo, que puede proporcionar información valiosa sobre la salud del suelo como tal. Y la disminución de la actividad microbiana puede ser un indicador de degradación del suelo, pues muy grande. También tenemos la respiración del suelo, es la tasa a la que el suelo libera dióxido de carbono y puede indicar la actividad microbiana y la descomposición de la materia orgánica. Cambios en esta tasa pueden ser un signo también de degradación muy importante que debemos tener en cuenta. Biomasa microbiana también es la cantidad de biomasa microbiana presente en el suelo, que es un indicador clave para la salud, ya que los microorganismos desempeñan un papel crucial en los ciclos bioquímicos, lo que hablábamos ahorita en la descomposición del suelo, de la materia orgánica, de poner disponible el fósforo, entre otras acciones. Y también tenemos diversidad biológica, que es la presencia de organismos en el suelo, incluyendo bacterias, hongos, nematodos y otros microorganismos que pueden estar ahí mismo. Y tenemos las enzimas del suelo. Ciertas enzimas presentes en el suelo están vinculadas a procesos biológicos claves como lo son la descomposición de compuestos orgánicos, cambios en la actividad enzimática y pueden ser indicativos de degradación. Es decir, para generalizar en este punto, que los cambios en el uso del suelo influyen en el contenido de la materia orgánica en la que se encuentra. Si tenemos buena cantidad de materia orgánica, pues también vamos a tener una muy buena actividad microbiana. Y en el caso de no tenerla, pues podemos ocasionar en un caso muy extenso, pues la muerte de las plantas, pues por no tener estos microorganismos. Y pues eso sería por mi parte. Me parece que el tiempo restante son 9 minutos. Y ya dejo entonces para mi compañero Steven. Ay, Steven. Hola, buenas noches, tutora Espérame, y compañero. espérame, te busco los diapositivas. Listo. Hola, buenas noches, tutora y compañeros. En este caso, pues no puedo prender mi cámara ya que presento un inconveniente con el computador. Pero bueno, por un lado vamos a hablar sobre los usos del suelo. El suelo es un recurso natural que contiene minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y microorganismos que se desempeñan en procesos permanentes de tipo biótico y abiótico. Tenemos cinco pilares fundamentales para el uso del suelo, las cuales son funciones del suelo, impactos negativos, el uso en la agricultura, uso pecuario y el uso industrial. Eh, en funciones del suelo, pues se lleva a cabo funciones ecosistémicas centrales como la producción de alimentos y la biomasa. Algunas funciones centrales pues son la producción de biomasa, sistemas de transformación y depuración, hábitat biológico. Pues, de la importancia del suelo, pues es el fundamento del sistema alimentario. El 95% de nuestros alimentos pues provienen netamente del suelo. En impactos negativos, pues tenemos contaminantes industriales que, que constituyen a lo que llamamos basura y provienen de la actividad cotidiana del hombre. En la industria, comercio, oficina y hogar. En el uso de la agricultura, pues constituye la actividad económica más relevante en cuanto a la generación de ingresos, impacto en los mercados estatales y locales extendiéndose pues con algunos productos a nivel nacional. Por otro lado, pues tenemos el uso en pecuaria, que son suelos de topografía bastante homogénea, sin mayores de declives y por tanto pues no son erosionables.
También pues los que se conservan son suelos más apropiados para la vegetación permanente y para el desarrollo de las actividades pecuarias. Y por otro lado, por acá por último, tenemos el uso industrial, eh, que se concentran los polígonos industriales, parques empresariales y todo tipo de fábricas. También se centra pues en el sector secundario, dedicadas en la obtención y tratamiento de diferentes materias primas y objetos. Es por ese lado. Por el otro, me cambié la presentación, Flor. Voy a hablar sobre la Ya me degradación del esperaba. suelo. Ya voy. Ya. Acá tenemos lo que es la degradación del suelo. La degradación del suelo, pues es un fenómeno complejo y preocupante que afecta la calidad y la capacidad productiva de la capa superior, pues, de la tierra. Los tipos de degradación, tenemos erosión del suelo, que es la capa superficial del suelo, que el suelo es removido o desplazado por el viento, el agua o la actividad humana. Tenemos también, por otro lado, la contaminación química, que esto se ocurre cuando se introducen contaminantes químicos en el suelo, como lo son agroquímicos, herbicidas, pesticidas. Y tenemos la desertificación, que es la degradación del suelo que resulta en la pérdida de vegetación y la transformación de tierras fértiles. También tenemos por otro lado la erosión del suelo, que es la remoción física de la capa superior del suelo debido a la acción del agua, el viento o el hielo de la gravedad. También tenemos procesos de desalinización. Eso también afecta mucho las condiciones del suelo, ya que pues las plantas pueden sufrir problemas de intoxicaciones o efectos secundarios en cuanto a su producción, y pues eso lo afecta de una manera significativa. Por otro lado, las acidificaciones del suelo se produce cuando el pH del suelo se disminuye, lo que puede ser causado por la deposición de ácidos provenientes de la contaminación atmosférica. Y los mecanismos de degradación, que son compactaciones del suelo, y contaminación química y desertificación. Por otro lado, voy a hablar sobre la desertificación del suelo. Listo. Listo, la desertificación del suelo, pues esto es un proceso ambiental que ocurre cuando las tierras muy fértiles pierden pues su productividad y se convierten en áreas secas y desérticas principalmente. Tenemos resultados de la desertificación, que son la pérdida de medios de vida para las comunidades locales, la migración forzada, la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza y la degradación general del medio ambiente. También tenemos los síntomas de desertificación, que estos incluyen, los síntomas de desertificación incluyen la pérdida de vegetación, la erosión del suelo, la disminución de la biodiversidad y la salinización del suelo. Por otro lado, también tenemos acá lo que son los trastornos socioeconómicos, ya que la degradación de los recursos naturales como la tierra y el agua pueden afectar negativamente la actividad de los ecosistemas, las actividades económicas, perdón. Tenemos también la deforestación, que esto pues son las causas de degradación ecológicas principalmente. La tala indiscriminada de árboles para la agricultura, la ganadería, la explotación de madera y la urbanización contribuye a la pérdida de habitantes naturales. También la agricultura intensa, el uso de prácticas agrícolas no sostenibles como el monocultivo, que es algo que se ve muy frecuentemente, y el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y la irrigación, como lo hablaba anteriormente. Y ya por último, voy a hablar sobre lo que es la diversificación ecológica y socioeconómica. Pues la diversificación es, ya sean ecológicas o socioeconómicas, se conciben como procesos complejos que resultan de la interacción de múltiples factores ambientales, sociales, económicos y políticos. Tenemos efectos principales que son los efectos de la diversificación ecológica, ya que son diversos, generalizados. También por los requerimientos, que es abordar la diversificación ecológica, que requieren un enfoque integrado que combine medidas de conservaciones de suelo, gestiones sostenibles de los recursos naturales y adaptaciones pues a lo que son los cambios climáticos. También acá por esta parte hablamos sobre la diversificación ecológica, desertificación ecológica, perdón,
que es el proceso ambiental complejo y preocupante que se caracteriza por la degradación progresiva del suelo y la pérdida de vegetación por regiones previamente fértiles. Y ya pues por último, aquí voy a hablar sobre lo que es la des- desertificación socioeconómica, que, eh, que, que es un fenómeno que pues, se produce cuando la degradación ambiental como la desertificación tienen consecuencias directas en el bienestar socioeconómico. Y ya el proceso ocurre cuando la pérdida de productividad de la tierra y los recursos naturales tan severas que impactan negativamente en los medios de vida de las personas que dependen de ellos. Muchas gracias. Listo, Steven, muchas gracias. Tutora, así culminamos pues toda la presentación y agradecemos. Hasta luego. ¿Cómo se,